bienvenido a nuestro trabajo de historia. Yo soy Ramsés y mi equipo es Ever, Juan Pablo, Elías y Josué. Y Elías. O- A continuación les vamos a hablar acerca de los intentos de intervención de otros países hacia México. ¿Qué onda? Bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar de esa vez que España quiso hacer su regresar en 1829. Y, spoiler, no le salió. Primero veremos las causas. Básicamente España seguía sin reconocer la independencia y desde La Habana armaron la jugada. Nombrar al brigadier Isidro Barradas le ponen el soporte de barcos del postadero con Ángel Abort. Y dicen vámonos a Tampico. De lo mexicano había inestabilidad y poco dinero, así que sonaba tentador. Aunque estaba la doctrina Monroe rodando como cuidadito Europa, no se metan tanto por acá. En su desarrollo de problema, zarpan de Cuba y el 27 de julio de 1829 caen por Tampico. Agosto es puro desgaste, tiros de la barra y el río Panuco. Pero el verdadero villano es el clima más fiebres más cero abasto. Ya para la noche del 10 al 11 de septiembre, las fuerzas mexicanas aprietan y el 11, Barradas capitula el pueblo viejo. Se entrega armamento y se pacta la salida. Algunas de las personas que fueron clave en esto, por ejemplo, en el Team México estaba Antonio López de Santa Anna y Manuel de Mier y Terán. Y en el Team España estaba Isidro Barradas, el jefe de expedición, y Ángel Abort, el músculo naval que los trajo desde Cuba. Las consecuencias para México fueron que ese fue el último intento serio de reconquista, la famosa victoria de Tampico. Se consolida el facto de independencia, Santa Anna se vuelve parte de la política y años después España firma en 1836 el Tratado de Santa María Calatrava. A continuación, la independencia de Texas. Después de la independencia de México, el gobierno buscó poblar Texas y autorizó a empresarios como Stephen F. Austin para atraer familias anglo-estadounidenses bajo contratos que exigían lealtad a las leyes mexicanas y conversión al catolicismo. Esto cambió la demografía. Pronto los colonos anglos eran mayoría y tenían intereses distintos de los del gobierno central. Las tensiones crecieron por dos temas fundamentales: el centralismo de Santa Anna y el choque sobre la esclavitud que México tendía a limitar, mientras muchos colonos la querían mantener. En 1835 estalló la rebelión. En marzo de 1836 ocurrió la caída del Álamo y poco después la masacre en Goliat, hechos que radicalizaron a ambos bandos. El punto decisivo fue la batalla de San Jacinto. Sam Houston derrotó y capturó a Antonio López de Santa Anna en una acción rápida y decisiva. Eso permitió que Texas proclamara su independencia y funcionara como la República de Texas. A continuación, la primera intervención francesa, la Guerra de los Pasteles. Señor Ministro Richard Pakenham, antes de comenzar, gracias por aceptar esta charla con nosotros. Agradecemos también su gran colaboración en la mediación del conflicto entre Francia y México. Quiero empezar con lo principal. ¿Cómo se originó esto? ¿Usted sabe? Bueno, no sé los detalles concretos de algunos puntos, pero lo que sí sé es que Francia es quien desde hace bastante tiempo buscaba ganar territorio en el Nuevo Mundo. Y pues, en pocas palabras, vio una oportunidad de controlar una plaza comercial en México, además de que buscaba respeto para los comerciantes. Vaya, eso es inesperado por nuestra parte. ¿Sabe algo? A muchos todavía nos parece absurdo que una pequeña guerra empezara por un pastel. Sí, suele sonar bastante extraño cuando se cuenta así, pero lo que hay por detrás de esas simples excusas de un pastel es simplemente una necesidad de querer controlar una pequeña parte del comercio en América. Además, creo que algunos otros negocios, además del pastelero, también fueron saqueados, así que el orgullo está algo dolido. O sea, estamos diciendo que por una pastelería Francia se sintió con el derecho de presionar a un país entero. Básicamente sí, fue el pretexto perfecto, querían asegurar sus intereses. Y cuando vieron que México rechazó las demandas hechas por su diplomático Antoine de Faudis, decidieron dar un paso más drástico. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, ¿no? Sí, en 1868 la flota francesa bloqueó los puertos mexicanos, especialmente el de Veracruz. Y el más importante de todos, hizo que el contrabando fuera un problema porque ningún otro puerto tenía la capacidad del puerto de Veracruz. Sabes, eso también pudo afectarnos a nosotros. Francia hubiera tenido una mejor posición que nosotros en América.
El bloqueo de Veracruz fue un golpe duro. Tanto que tratamos de pagarles, pero no aceptaron nada. Ahí creo que es cuando tomaron el fuerte de San Juan de Ulúa, ¿no es así? Así es, nosotros lo vivimos como una especie de asfixia. Era lo único con lo que podíamos defendernos. Bueno, los franceses no estaban satisfechos con solo presionar, querían que ustedes se dieran rápido y al no obtener sus demandas, el almirante Charles Baudin ordenó el bombardeo. Recuerdo que muchos lo vimos como una humillación, pero también como una llamada a defendernos. Y bueno, apenas a esas alturas, el general Antonio López de Santana quiso que sus tropas encasillaran a los franceses, pero no tenía la fuerza suficiente para derrotarlos. Y debo decir que Inglaterra decidió intervenir porque no nos convenía dejar que los franceses hicieran lo que quisieran. Se enviaron navíos bajo mi mando para mediar entre ambos bandos. Entonces, Inglaterra entró en escena no tanto por nosotros, sino para mantener el equilibrio. Exacto, nuestro interés era que ninguna potencia europea se fortaleciera demasiado en el continente americano. España ya había controlado bastante territorio por mucho tiempo, así que mediamos hasta lograr que ambas partes firmaran un acuerdo. Acuerdo que significó pagar una indemnización de 600,000 pesos. Sin esa solución, la guerra habría continuado y créame, México estaba en una posición muy complicada para resistir más tiempo. Lo sé, acabamos de independizarnos y no había nada de orden en el país. El presidente Anastasio Bustamante intentaba sostener el país en medio de deudas y amenaza extranjera. Ese conflicto le dejó también algo a Santa Anna, que perdió una pierna en la defensa de Veracruz. Esa herida lo devolvió a la escena política como un héroe. Me gusta esa ironía. Una derrota para el país, pero una pequeña victoria personal para él. Le agradezco, señor Pakenham, por compartir su perspectiva. No fue un momento fácil para México, pero recordarlo nos ayudará para mejorar en el futuro. El honor es mío. A continuación, la guerra México-Estados Unidos y la pérdida de territorio. La verdadera historia de la guerra México-Estados Unidos. Todo empezó un 25 de abril de 1846, cuando México rompió relaciones con Estados Unidos, casualmente poco tiempo después de la anexión de Texas a Estados Unidos, lo que elevó las tensiones entre los dos países, por lo que poco tiempo después, James K. Polk, presidente de los Estados Unidos en ese momento, envió a John Slidell en una misión secreta al Distrito Federal, Ciudad de México, para negociar una disputa entre la frontera de Texas e intentar comprar Nuevo México y California por hasta $30 millones, que el presidente mexicano José Joaquín Herrera rechazó. Cuando el presidente estadounidense se enteró, mandó tropas al territorio disputado del Río Bravo al mando del general Sherry Taylor en enero, mientras Polk preparó una carta para México justificando estas futuras hostilidades y obligarlos a firmar con Slidell. Hubo un ataque contra las tropas estadounidenses por parte de México en territorio estadounidense el 25 de abril, por lo que el 11 de mayo inició la guerra oficialmente. El primer enfrentamiento de la guerra sucedió el 8 de mayo, cuando el contingente general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto, donde los mexicanos se retiraron del campo de batalla debido básicamente al despliegue de artilleros mayormente. Al día siguiente ambos contingentes volvieron a enfrentarse en la resaca de La Palma, donde los estadounidenses volvieron a imponerse a las fuerzas mexicanas. Las bajas esta ocasión fueron mayores. Taylor lamentó 45 muertos, mientras que los mexicanos cerca de 160, donde Taylor capturó Matamoros. En el territorio de Alta California comenzó una rebelión contra el poder central. La rebelión de California fue iniciada por el topógrafo John C. Fremont. El ejército mexicano logró retrasar a la pérdida del territorio. Los estadounidenses lograron la victoria tras el 17 de
julio, por lo que terminaron perdiendo los mexicanos. El conflicto tuvo varias otras batallas como la de Nuevo México, Monterrey y Buenavista en Veracruz, que fue la derrota marítima más vergonzosa para México, comandado por Antonio López de Santa Anna. Luego continuó el conflicto con batallas en Churubusco, en donde participó el famoso batallón de San Patricio, pero lamentablemente perderían la batalla, permitiendo que avanzaran hasta el castillo de Chapultepec, donde masacraron a las tropas mexicanas y donde surgió la leyenda de los niños héroes. La guerra concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 12 de febrero de 1848. El tratado estableció que el Río Grande sería la frontera entre Estados Unidos y México. México cedió más de 525 millas cuadradas de territorio a Estados Unidos, incluyendo lo que hoy es Arizona, California, el oeste de Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah, a cambio de solamente 15 millones de dólares, lo cual fueron adquiridos en una estafa por la pérdida de la guerra y la negociación de Santa Anna, cesando con la guerra y perdiendo con la mitad de nuestro territorio. Gracias. A continuación, la segunda intervención francesa, el Imperio de Maximiliano. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy chismeamos la segunda intervención francesa, que fue de 1861 a 1867. Francia llegó, armó un imperio con Maximiliano y al final México le dice, no gracias, next. Y pues ahí, más o menos resumido. Las causas son que México estaba en la lona de la lana tras la guerra civil y Juárez suspendió pagos. Gran Bretaña, España y Francia firman la Convención de Londres para cobrar. Reino Unido y España se retiran al negociar, pero Francia sigue sola con la idea de montar una monarquía católica apoyada por conservadores locales, que es la Asamblea y notables que ofrecen la corona a Maximiliano. Luego, desembarcaron en Veracruz el 5 de mayo de 1862. Zaragoza les frenó en Puebla, con Agüín Moral, pero en 1863 Puebla cae y toma la Ciudad de México. Maximiliano y Carlota llegan el 28 de mayo de 1864 y montan el Segundo Imperio francés. Luego es guerra de desgaste. Los republicanos, que son Juárez y generales varios, resisten. Cuando acaba la guerra civil en Estados Unidos, Washington mete presión, Monroe Mood, y Francia empieza a retirarse. Al final capturan a Maximiliano y lo ejecutan el 19 de junio de 1867. Fue un plot twist duro, pero real. Algunos personajes claves fueron de México, que es Benito Juárez, que fue la cabeza del gobierno republicano, Mariano Escobedo, que comandó el sitio de Querétaro y capturó a Maximiliano. Y del otro team, el extranjero Napoleón III, que fue el que patrocinó al proyecto imperial, y Maximiliano de Habsburgo, que fue el que fue emperador, pero muy poco. Algunas consecuencias para nuestro país fue que se restauró la república, se reafirmó la soberanía y el proyecto liberal. Quedó claro que montar un régimen extranjero en México sale carísimo, muy caro, digamos. Y la salida francesa, el cierre del imperio calman el roce con Estados Unidos y revalidan la idea de que no más monarquías en el vecindario. Y listo, banda. Me debes a quiero tu trono, pero México dijo, no hay manera, y cerró el telón en Querétaro. Ahora doy paso a mi compañero para que dé la conclusión general. En conclusión, entre 1829 y 1867, México enfrentó con una serie de intervenciones y conflictos que marcaron su identidad nacional y definieron su territorio. La intervención española de 1829 confirmó que la independencia era irreversible. La separación de Texas de 1836 mostró la fragilidad territorial y los intereses expansionistas externos. La Guerra de los Pasteles en 1858 evidenció cómo incluso disputas menores podían abrir la puerta a potencias extranjeras. La intervención estadounidense de 1846 a 1848 representó el golpe más duro, la pérdida casi de mitad de territorio. Finalmente, según la intervención francesa,
con el imperio de Maximiliano demostró la resistencia del proyecto republicano y liberal que encabezó Juárez. En conjunto, estas experiencias enseñaron a México que su soberanía no solo dependía de expulsar invasores, sino también de fortalecer su unidad interna, instituciones políticas y economía. Cada conflicto dejaba cicatrices, pero también reforzó la idea de que la independencia debía defenderse de una y otra vez frente a amenazas externas e intereses extranjeros.